Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse, al webinar Identificando los riesgos de los derechos humanos en la empresa. Este es un webinar de nivel inicial, es decir, vamos a desarrollar contenidos interesantes, sí, para aquellas empresas que también recién inician en Fundarse y aquellos que quieren reforzar este tema tan importante. Les pido a todos los que ya están conectados que se aseguren que tienen sus micrófonos desactivados. Vamos a ver, ahí escuchamos algunos micrófonos todavía, así que por favor asegurarse que tienen sus micrófonos desactivados. Voy a dar entonces algunas instrucciones. Les pedimos que se puedan presentar a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización y ciudad desde donde se están conectando el día de hoy. Si su audio, Elena. Perdón, me lo cerraron, creo. Se coloca sobre su nombre para renombrarse con su nombre y la empresa, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, colocan su nombre y empresa, ¿verdad? Por favor, para renombrarse y poder identificar quiénes son los que están hoy conectados y de qué empresa. Se van a la opción de participantes, se colocan sobre su nombre y le dan en la opción más y dice renombrar. Ok, excelente. Continuamos con las instrucciones, como les mencionaba, ¿verdad? Importante que se puedan presentar a través del chat, desactivar su micrófono y abrirlo al momento de su participación. Les pedimos que aquellos que desean participar deben levantar su mano. Es opcional mantener la cámara encendida y al final podemos tener un espacio de preguntas y respuestas si ustedes gustan, pero van a haber dinámicas a través de todo este webinar. Así que va a estar bien participativo, depende de ustedes también que puedan estar atentos a lo que hoy va a pasar. Pueden hacer uso del chat también para enviar sus comentarios y preguntas. Y este webinar está siendo grabado, por lo que le invitamos a que posteriormente visite el canal de YouTube de Fundarse. Hoy, para ampliar este tema, nos acompaña la licenciada Joyce Pérez. Ella es licenciada en Administración de Empresas con un máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento. Es diplomada en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, es directora del Diplomado en Gestión Estratégica de la RCE para Pymes, es coordinadora de la Mesa de Empresa y Derechos Humanos, directora del Programa de Formación de Mujeres Líderes de Voces Vitales Honduras y Fundarse. Es coordinadora de la Mesa de Violencia de Género, Abordaje desde las Empresas, coordinadora del proyecto Nexos de IVOS en la elaboración de planes empresariales sobre empresa y derechos humanos en Centroamérica, directora de la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil, con más de 9 años de experiencia en el desarrollo de proyectos orientados al fortalecimiento de la cadena de valor y prácticas justas responsables. Es facilitadora en temas de voluntariado corporativo, relacionamiento y mapeo con stakeholders, prácticas justas de operación, derechos humanos, prácticas laborales y recursos humanos. Actualmente ella es directora del programa de membresía y pymes de Fundarse. Antes de iniciar, quiero identificar a 3 voluntarios dedocráticamente. Voluntarios dedocráticos. Vamos a identificar aquí, vamos a ver, hoy que tenemos el honor de contar con don José Ramón Peña, va a ser nuestro primer voluntario y nos va a contar un poco, pues, qué lo trajo a conectarse hoy a este webinar. Vamos a ver. Ya voy a ir identificando otros voluntarios. Vamos a ver si le podemos dar acceso al micrófono de don José Ramón Peña. Vamos a ver. Creo que todavía lo dice. Ok, ya. ¿Ahora? Listo. Ya me escuchan, ¿verdad? Buenos días.
Sí, ya lo escuchamos. Muy bien. Sí, democráticamente, licenciada Elena. Es Bien, como los mucho gusto. voluntariados de las empresas, ¿verdad? ¿Verdad? Que son Sí, voluntarios, pero hay que ir. sí. Muy bien. No, pues brevemente, una de las cosas que ahorita realmente pues me siento de nuevo, y digo yo, inspirado con este tema de cómo se llaman los derechos humanos. Número uno, porque ya nosotros este año pues estamos incursionando para poder optar a la presea número 9 de cómo se llama, de responsabilidad social empresarial, en donde estamos ya entrando al nivel avanzado. Cambiaron algunas cositas en los cuestionarios y este tema precisamente es un tema que también desde nuestra casa matriz de Alemania nos están exigiendo de una manera pues bastante, yo diría pues así, bastante precisa, en donde hemos tenido también con ellos ahorita, de hecho estamos teniendo lo que es una socialización con un documento que ellos han desarrollado y nos tienen casualmente a varios a personas acá, pues que les apoyemos con respecto a la opinión, con respecto a cómo manejar, ya que ellos obviamente no conocen las leyes de acá, pero sí están interesados en cómo nosotros aquí, su sucursal de aquí de Honduras, manejamos los derechos humanos. De hecho, tuvimos una entrevista precisamente de parte de ellos, un poco ahí machucado en inglés con ellos, pero ahí estuvimos defendiéndonos nosotros, respondiendo algunas de las cosas para que ellos pudieran desarrollar ese manual de los derechos humanos. Y pues obvio que mejor que realmente pertenecer a Fundarse, que sabemos exactamente que nos proporciona siempre estos conocimientos y esa es mi intención hoy, adquirir más conocimientos para poder seguir aportándole a nuestra casa matriz. Excelente, José Ramón. Bueno, aquí nos vamos a ir hasta Catacamas. Aquí nos acompaña Paola Valladares de Construcciones El Roble, dice, allá en Catacama. Vamos a ver si Paola Valladares nos ayuda con su micrófono. Buen día a Ahí todos. está. Es Buen un día. placer, ¿verdad?, poder estar el día de hoy en este webinar. Bueno, pertenecer a Construcciones El Roble, como se conoce, Mall Premier, pues implica también ese compromiso de parte de cada uno de los colaboradores de ser parte de estos temas que son de interés para la sociedad. Entonces, el Mall Premier como una empresa socialmente responsable, ¿verdad? Siempre encaminada a mantener el sello que hemos logrado y poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Nos interesa mucho cada uno de los webinars porque aprendemos. En mi caso, estoy en la materia de derechos humanos, por eso el interés, ¿verdad?, en este webinar. Igual preparando toda la documentación para ese sello 2022 y eso es lo que nos impulsa a estar aquí hoy. Excelente, excelente. Miren, aquí tenemos desde San Lorenzo Valle, a Nelly Martinica. Vamos a ver qué le mueve a Nelly el día de hoy estar en este webinar. Vamos a ver si Nelly tiene acceso ahí a su micrófono. Sí, hola. Bueno, acá yo estoy en Agrolíbano y en Agrolíbano específicamente en el área de planificación estratégica de la Fundación Agrolíbano. La Fundación es la que tiene a su cargo la relación con las comunidades vecinas de todos los centros de operaciones. Estamos hablando de todas las comunidades que rodean a las fincas meloneras, ¿verdad?, en áreas eminentemente rurales y digamos por las características del negocio, donde hay aspectos claves como relacionados al tema ambiental y que a su vez se vinculan con los derechos de las comunidades, por ejemplo, en relación a los recursos de agua, suelo, bosque y esto. Entonces, es de mucho interés, digamos, para mí en lo particular y para la Fundación y para Agrolíbano, profundizar más, ¿verdad?, en este tema de los riesgos a los derechos humanos desde mi perspectiva en relación con grupos de interés externo, en este caso las comunidades. Y en complemento, también tenemos acá al licenciado Fernando Pinel, que es gerente de gestión humana, que, digamos, él lo ve desde la perspectiva hacia los grupos internos, ¿verdad?, colaboradores. Excelente, Nelly. Bueno, muchísimas gracias. Ya estuvieron nuestros 3 voluntarios forzados el día de hoy que nos compartieron que les movió hoy participar en este webinar. Así que yo le doy la palabra a la licenciada Joyce Pérez,
y espero pues que sea de su agrado. Recuerden que pueden utilizar las reacciones, levantar la mano para poder hacer preguntas en el transcurso del webinar o esperar al final, como ustedes gusten. Buen día a todos. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por esas 3 participaciones voluntarias. Yo le decía a Elena que para mí es importante que el día de hoy tengamos un taller dinámico, que todos puedan participar y que si tienen alguna duda, ¿verdad?, puedan hacer uso de las herramientas que vamos a estar utilizando. ¿Por qué era importante conocer qué nos mueve a estar en este taller el día de hoy? Porque la intención es que podamos cumplir esos objetivos. Primero, el objetivo, ¿verdad?, de conocer cuáles son las exigencias que tenemos a nivel de país. También mencionaban que este es un tema de interés para la sociedad. Sabemos que son muchos años en los que hemos venido trabajando en el tema de derechos humanos, pero realmente qué están haciendo las empresas y cómo están aportando. Eso vamos a tratar de verlo el día de hoy. Y también se mencionaba que era un derecho, conocer más sobre el derecho de las comunidades y poder profundizar sobre los riesgos que puede tener la empresa. Me gustan mucho las 3 participaciones porque vamos a abordar estos temas que ustedes han mencionado y la intención es que podamos pues reforzar aquellos conocimientos que hay a nivel de empresa, pero también a nivel de cada una de las personas que forman parte de las empresas. Y el objetivo general pues, del taller de día de hoy es incrementar la conciencia en temas de derechos humanos con el fin de crear ese valor para la empresa y cómo este valor puede agregar también valor a sus partes interesadas y a las relaciones que se tienen con las mismas, identificando los riesgos que tenemos en el diario vivir, en el diario reaccionar del desarrollo de nuestra razón de ser empresa. Pero vamos a partir primero de qué son los derechos humanos en una sola palabra. Aquí les voy a pedir que puedan ingresar a este enlace, mi compañera lo va a compartir a través del chat, o los que puedan hacer el escaneo del código QR para que podamos comenzar aquí. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué creemos que son los derechos humanos? ¿Cómo podemos definir los derechos humanos en una sola palabra? Tenemos 54 participantes, así que espero tener un mapa bonito sobre esta reflexión. La idea es que podamos tener un mapa así, como lo vemos en esta imagen. Les voy a pedir que vayan ingresando al enlace o a través del código QR que aparece en esta página. Vamos a dar unos segundos más para poder trasladarnos a la página y ver cuáles son las reacciones, qué es lo que creemos que son los derechos humanos, si tenemos una idea equivocada o si realmente ya hemos comprendido a qué se refieren los derechos humanos. Ok, aquí vamos viendo el mapa. Nos dice que es dignidad humana, libertad, respeto, igualdad, una garantía, fortaleza, libertad de expresión, justicia, condiciones, protección, valores, empatía. Ustedes miran aquellas que aparecen más grandes son aquellas que tienen mayor nivel de incidencia. Vamos, muy bien. Llevamos 26 participantes. Que son indispensables, que son inherentes. Ideas, nos mencionan aquí también. Es algo que merecemos. Es libertad de expresión. Son valores. Fortaleza. Realización. Ok, aquí si ustedes pueden ver, ¿verdad? Tenemos diferentes conceptos y la verdad es que todos están en una realidad. Todo esto conlleva lo que son los derechos humanos. Es la libertad, es el respeto, es igualdad, es dignidad, es empatía con el prójimo. Es la justicia ante todas las actividades que podamos desarrollar.
tiene que ver tanto con los principios como con los valores que tenemos como personas. Listo, muchas gracias por su apoyo. Vamos a regresar a la presentación. Pero quiero también que podamos ver un video que nos haga reflexionar sobre qué son los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia
insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Este video nos hace reflexionar realmente qué hemos entendido por derechos humanos y qué ha venido pasando a través del tiempo, desde que comenzamos a pensar en el derecho que tenía cada una de las personas y que se nombraron derechos naturales, pero que ahora sabemos que son los derechos que tenemos cada uno como individuo. Esos derechos que son básicos y que nos corresponden a cualquiera solo por el hecho de ser humano. Lo importante es que aunque, como se dice en este video, puedan ser palabras escritas solo en un papel, nosotros podemos hacer valer esos derechos. Podemos hacer esa incidencia a través de nuestro trabajo, de lo que hacemos en las empresas, y no solamente dejarlo como un documento bonito, sino como algo que podemos hacer que se cumpla, que se respete desde nuestras empresas hacia las comunidades con las que trabajamos o donde operamos. ¿Y qué son estos derechos humanos? Son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a las personas su realización y fueron declarados el 10 de diciembre de 1948. Venimos hablando ya de esta declaración hace más de 70 años. Es el tiempo ya de que podamos establecer nuevos lineamientos dentro de las empresas para poder cambiar aquello que ha venido pasando alrededor de estos 70 años en los que todavía no hemos marcado o hemos dejado una pauta en nuestras operaciones o cómo
nosotros podemos relacionarnos con nuestros stakeholders. Honduras es signataria de esta declaratoria y de todos los miembros, todos fueron firmantes y solo hubo pues solo se abstuvieron Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética. Y la Declaración de los Derechos Humanos pues establece que todos somos seres libres e iguales en dignidad y en derecho, que tenemos un derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, a tener la seguridad como personas, a poder tener la libertad de expresión, al no ser esclavizados, a tener nuestro propio juicio y un juicio justo, a la igualdad ante la ley, no importando la raza, el sexo, el país del que vengamos. También tenemos una libertad de circulación y de nacionalidad, de decir que pertenecemos a un país, de poder contraer matrimonio y de poder fundar una familia. Tenemos ese derecho a tener un trabajo y no solamente a un trabajo, sino a un salario digno e igualitario, que no importa que si sea mujer o hombre, el salario va a ser diferente, sino que tenemos el derecho a esa igualdad. Y pues, ¿cuáles son estos derechos humanos? Como ustedes vieron, son 30 derechos fundamentales. Vamos a ver pues rápidamente cada uno de ellos. Todos nacemos libres e iguales ante la ley. Todos los seres humanos nacemos libres en dignidad y en derecho. Todo el mundo tiene un derecho a estos derechos. No es que porque pertenezcamos a un país de tercer mundo vamos a tener un limitante y solo nos corresponden algunos, sino que todos tenemos derecho a los 30 derechos universales. El derecho a la vida, que es ese derecho a la libertad y a la seguridad que tenemos que tener como personas. Nadie va a ser sometido a ninguna actividad de esclavitud o servidumbre, que las líneas de esclavitud o servidumbre están prohibidas en todas sus formas. Todavía hay algunos países en los que el migrante viaja y se retiene documentos para que se quede laborando en un puesto de trabajo. Y lo podemos ver en algunos familiares que están pasando esas situaciones y que todavía es una actividad latente que podemos ver que está sucediendo. Nadie será sometido a tortura o a penas de tratos crueles o inhumanos o degradantes. Todo ser humano también tiene el derecho a una responsabilidad jurídica, tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad en cualquier lugar. Todos somos iguales ante la ley. Tenemos igualdad de derecho y protección ante la ley. Todo el mundo tiene derecho a defenderse ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente ni desterrado. Tenemos el derecho a un juicio justo, a ser oídos públicamente, a ser tratados con justicia ante un tribunal. Tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona se puede declarar inocente mientras no se pruebe lo contrario. Tenemos derecho a un asilo en caso de persecución. Tenemos derecho a buscar asilo en cualquier país. También tenemos derecho a una nacionalidad. Nadie podrá ser privado de alguna forma arbitraria de su nacionalidad ni del derecho de cambiar de la misma. Tenemos derecho a un matrimonio. Todo hombre y mujer a partir de edad nubil tiene derecho sin restricción ni por motivo de raza, nacionalidad, religión, a casarse y a poder fundar una familia. El derecho a la propiedad. Tenemos derecho a tener una propiedad, ya sea individual o colectiva, y nadie puede ser privado de forma arbitraria de su propiedad. Tenemos el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, así como de profesar cualquier práctica que se desee. El derecho a la libertad de expresión, el de poder decir libremente cuál es nuestra opinión y expresar sin que podamos ser atacados por aquellas opiniones que tenemos como individuo. El derecho a la libertad de reunión, tenemos este derecho a la libertad de reunión y asociación de forma pacífica. Muchas veces consideramos que estos derechos de reunión o aquellas manifestaciones que se desarrollan en calles, pues son nuestro derecho, pero aquí hay que recalcar y reforzar esta palabra cuando decimos
reunión, de asociación de forma pacífica, porque no podemos violentar el derecho de otra persona. Tenemos que hacer valer nuestro derecho, pero sin violentar el derecho de los demás. Tenemos el derecho a la democracia. Todos tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestro país directamente o por medio de un representante escogido de forma libre. Tenemos el derecho al ocio. Creo que ese es el que casi nos gusta a todos. Todos tenemos derecho a un descanso, al tiempo libre, a las limitaciones razonables de jornadas de trabajo. Muchas veces este derecho al ocio se ve violentado dentro de las empresas cuando tenemos aquellas jornadas extensas, donde se dice que hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. También tenemos el derecho a un nivel de vida adecuado. Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que nos asegure a nosotros y a nuestra familia la salud, el bienestar, el alimento, el vestuario, la vivienda, la asistencia médica y algo otros servicios sociales. También tenemos el derecho a la educación. Todos tenemos el derecho a educación gratuita, de calidad, que al menos en lo concerniente a las instituciones de gobierno se pueda brindar todas estas líneas de formación. El derecho a la cultura. Todos tenemos derecho a formar parte de una cultura, de una comunidad, a tener arte y progreso científico dentro de nuestras comunidades. Tenemos el derecho al orden social, que se establece en el orden social e internacional en los derechos de libertades de esta declaración y que esta misma se haga efectiva. Y tenemos el derecho a la libertad y el respeto de las comunidades. Todos tenemos derecho al respeto de nuestra comunidad, sin ver afectada ninguna de las circunstancias en las que nos desarrollamos. Y el derecho a que todos estos derechos no sean suprimidos en ninguna circunstancia. No podemos decir que estamos haciendo valer 15 derechos y los otros 15 no. Todos los derechos humanos se deben de hacer cumplir en todos los ámbitos que nos desarrollamos como personas. Pero es importante también que si vamos a hablar de los 30 derechos universales, que también sepamos que están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí les voy a pedir su colaboración y que puedan abrir su micrófono y que me puedan decir de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que yo creo que pues en algunos de los talleres ustedes ya los han podido ver y tal vez algunos de los que están aquí ya son expertos en el tema, puedan decir cuáles consideran que están relacionados a los 30 derechos universales. Y si no tenemos participación voluntaria, nuevamente le vamos a pedir a Elena que nos seleccione a 2 o 3 personas que nos puedan mencionar cuáles consideran de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que pueden estar relacionados directamente con los 30 derechos universales de derechos humanos. Pueden levantar su mano. Vamos a ver si hay algún voluntario. Y si no, pues vamos a elegir a alguien que nos comente. Hola, buenos días. Hola Mirna, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí no levanté la manito, pero voy a participar diciendo que creo que el que se relaciona directamente es el número 10. Reducción de las desigualdades. Okay. Dice Mirna que el número 10 considera ella que es el que se relaciona directamente. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Tampoco levanté la mano, Elena, pero también considero que el 16, paz, justicia e instituciones sólidas son parte de, y no solo eso, porque también tenemos derecho a la salud, a la educación y a la reducción de la pobreza. Pero básicamente el 10, como bien dijo casualmente la persona que nos acaba la participación, Mirna, y el 16 se acercan bastante más directamente y estrechamente. Vamos a ver. Primero Nelly y después Leslie. Bien, bueno, el ODS 8 se vincula directamente con el derecho humano al trabajo, ¿verdad? Un trabajo digno, un trabajo decente. También el ODS 4 con el derecho a la educación, el derecho a la cultura también.
Lo de ese 3, salud y bienestar, con el derecho a un nivel de vida adecuado. Allí prácticamente está descrito todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud y bienestar. Y bueno, y los que ya han mencionado, igual. Excelente, Nelly. Ahora vamos a ver Leslie, ¿qué opina? Hola, buen día para todos. Como escribió ahorita uno de los compañeros acá de Nazaret, que dice que casi que todos están relacionados. Yo pienso igual. Sí tengo aquí seleccionados el ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 y 16 y obviamente 17 porque las alianzas nos ayudan y nos contribuyen también para poder mantener este tema de derechos humanos, porque al final de cuentas todo creo que se engloba con las personas, pues inclusive si hablamos de energía asequible y no contaminante, o sea, al final la contaminación es para nosotros como humanos, entonces al final es un tema también de derecho humano, entonces creo que casi que todos pegan la vida de ecosistemas terrestres, la vida submarina, porque quieras o no, todo esto viene a pegar con nosotros los seres humanos, entonces para mí también casi que todos están alineados a temas de derechos humanos. Gracias. Lo mismo que dice Nazaret, dice todo, considera que todos están relacionados. Igual, Marlene dice lo mismo, Carlota dice lo mismo, excelente. O sea que vamos a ver. En conclusión, entonces, Joyce. Hola. Bueno, un aplauso para ustedes. Realmente sí, todos están relacionados, pero tenemos 8 objetivos de desarrollo sostenible que están totalmente ligados con los objetivos, con los 30 derechos universales. Y estos son, pues, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, el 8, el 10 y el 16. Y realmente, pues, todos los mencionaron, estos que están aquí. Muchas gracias por su apoyo. Y sí, lo importante es que también podamos identificar. Recuerden que ustedes como empresas también han priorizado cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en los que van a generar un mayor impacto. Puede ser que a través también de las acciones de derechos humanos ustedes puedan decir, también estamos impactando estos objetivos de desarrollo sostenible y no habíamos considerado que estaban relacionados al tema de derechos humanos. Ahora ya aquí ya les queda esta información para que ustedes puedan ver cuál es la incidencia que están generando a través de las acciones que desarrolla la empresa, tanto en los objetivos de desarrollo sostenible como en el cumplimiento o aporte o promoción de respeto de los derechos humanos. Y es importante que conozcamos, hay una declaratoria de los 30 derechos universales, pero también hay diversos tratados en marco a esta declaratoria. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, la Convención Nacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Todas estas convenciones y todos estos tratados refuerzan, lo que es la declaratoria de los 30 derechos universales. Y es importante que conozcamos que todos estos tratados y pactos han sido ratificados por Honduras. Todos ya han sido ratificados por nuestro país, pero realmente cuál es el cumplimiento que tenemos a nivel de país y cuál es la incidencia que estamos teniendo nosotros como empresa para apoyar a ese cumplimiento. Igual en esta presentación les va a quedar a ustedes el insumo de referencia para que puedan ver cada uno de estos tratados, pactos y convenciones y que puedan reforzar lo que es la matriz de riesgo que vamos a estar trabajando más adelante. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice, ¿verdad?, que los derechos humanos son básicos de cualquier persona independientemente de su raza, sexo, religión, nacionalidad o país de origen. Es importante que nosotros hagamos ese cambio de chip y que sepamos que estos 30 derechos nos pertenecen a todos como individuos y que también tenemos que promover el respeto a nivel personal, pero también a nivel de la relación que tenemos con otros actores.
Los derechos humanos dentro de la Constitución de la República se refuerzan a través del artículo 59, el artículo 60 y el artículo 61. El artículo 59 nos dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. El artículo 60 dice que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. En Honduras no hay clases privilegiadas y todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto. Y el artículo 61 dice que la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida y a la seguridad individual, a la libertad y a la igualdad ante la ley y a la propiedad. Si ustedes pueden ver en estos 3 artículos, se hace mención de varios de los que son los 30 derechos universales. Hay un documento a nivel de país que nos hace reforzar el cumplimiento de estos derechos y por ende tenemos que nosotros como empresas hacer que se cumplan. Los derechos humanos son aquellas garantías inherentes que tienen todos los seres humanos sin distinción de alguna nacionalidad. El lugar de residencia, el sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Nosotros tenemos un país multicultural y también tenemos un país en donde hay diferentes etnias, pero donde todavía podemos ver de forma marcada las diferentes acciones de discriminación, ya sea por la raza o por la etnia de alguna persona. Y esas son cosas que tenemos que ir cambiando dentro de nuestras empresas, poder tener mejores políticas de derechos humanos para esta inclusión de las personas. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación o exclusión o excepción alguna. Los principios de los derechos humanos tienen 4 características. Primero, que son universales. Son propios de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, religión, etc. Son interdependientes, se complementan son complementarios e inseparables. No existe ninguna jerarquía o que estén relacionados entre sí. Aquí es que ninguno tiene mayor valor que otro porque todos se relacionan entre sí. Son limitados porque los derechos de una persona alcanzan solo hasta donde empieza el derecho de otra persona. No son derechos ilimitados, porque muchas veces creemos que tenemos un derecho humano ilimitado y no, nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y también son progresivos porque dan paso hacia adelante en el respeto y promoción de los derechos humanos. ¿Y cuál es la responsabilidad social de la empresa en el tema de derechos humanos? ¿Cuál es la relación que hay entre los derechos humanos y las empresas? Pues esta relación se ve reforzada a través de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. ¿Y qué son estos principios rectores? Son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad internacional que se fundamentan sobre normativas internacionales existentes y prácticas dirigidas a la adecuación y protección y garantía y restitución de los derechos de las personas frente a las actividades empresariales. Estos principios rectores son directrices que nos ayudan para establecer Estado de Derecho dentro de las empresas y que podamos fortalecer las actividades relacionadas a los derechos humanos frente a las actividades que tenemos como empresa. ¿Y cuáles son los objetivos de los principios rectores? Pues primero, poner en relieve las medidas que los estados deben adoptar para promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. El estado debe de contar con medidas en donde puede evaluar el cumplimiento que tienen las empresas en cuanto a la promoción y respeto de los derechos humanos. También el objetivo es servir de modelo a las empresas para la implementación de políticas y procedimientos
en donde se pueda materializar ese respeto y que se puedan reducir los riesgos a estas violaciones. Eso es lo que nos trae aquí el día de hoy. ¿Cómo podemos incorporar dentro de las empresas aquellas políticas y procedimientos que nos ayuden a evitar riesgos o a mitigar el impacto de aquellos riesgos que ya hemos ocasionado? Y brindar a los afectados mecanismos de reparación. Sobre aquellas actividades que ya hemos generado algún impacto, tenemos que brindar el mecanismo de reparación y de tener algún control y medición sobre aquel impacto que hemos generado. La ONU y los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos nos habla sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos y qué exige a las empresas. Primero, que eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a las consecuencias cuando ya se ha producido. Tratar de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos. La responsabilidad de la empresa de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, si es propietario o el nivel de la estructura. La Declaratoria de los Derechos Humanos nos dice que todos tenemos estos derechos humanos, pero las empresas también están comprometidas a cumplir con estos derechos independientemente del tamaño que tengan, del sector en el que trabajen o del contexto en donde desarrollen sus operaciones. ¿Y cuál es la obligación entonces de la empresa? Pues la obligación es respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros y reparar las consecuencias negativas de las actividades de cada una. Tenemos esa obligación como empresas de poder respetar y promover el derecho humano con nuestras partes interesadas y con todos aquellos stakeholders que están relacionados a nuestras actividades, a nuestra razón de ser empresa. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Esto solo se puede a través de la debida diligencia. ¿Y qué es la debida diligencia? ¿Y cómo se debe de gestionar dentro de las empresas? Para que una empresa pueda cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, es imprescindible que conozca qué tipo de impactos reales o potenciales genera o puede generar sus operaciones. Si nosotros no conocemos los impactos que generan nuestras operaciones, no podemos tener una debida diligencia ante los riesgos que podamos tener tanto en nuestra cadena de valor como a nivel interno en materia de derechos humanos. ¿Y cuál es el enfoque de la debida diligencia? Primero, que es el esfuerzo exhaustivo y proactivo para identificar los riesgos del ciclo de vida completo de un proyecto, de una actividad organizacional o con el objetivo de evitar o mitigar dichos riesgos. Esto según la ISO 26000 y según las directrices OCDE es el proceso que como parte integrante de criterios de decisión permite a las empresas identificar, prevenir y atenuar las incidencias negativas, ya sean reales o potenciales, de sus actividades, así como también informar de la manera como abordan este tema. Esta debida diligencia es cómo nosotros nos anteponemos ante aquellas circunstancias que se puedan presentar, pero no solamente es cómo prevemos lo que pueda suceder, sino también la forma en la que la vamos a abordar y cómo vamos a mitigar el impacto que puedan generar estas actividades. La debida diligencia empresarial en su relación con los derechos humanos es el grado de la prudencia razonable observado por una organización y en este ¿qué nos dice? Primeramente, que debe respetar los derechos humanos en sus proyectos y operaciones. También que debemos evitar o mitigar los posibles problemas en derechos humanos que se puedan provocar directamente o los ocasionados por los socios o proveedores. Hay que recordar que cuando hablamos de debida diligencia, no solamente vamos a hablar sobre el impacto que tenemos como empresa, sino sobre el impacto que pueden tener aquellos proveedores o aquella cadena de valor que forma parte
de nuestras operaciones. También contar con políticas y procesos para resolver problemas potenciales en materia de derechos humanos. Si no tenemos a nivel interno una política, un procedimiento o un documento que nos ayude a respaldar nuestras actividades, realmente no vamos a tener nada que fortalezca las acciones que estamos implementando en derechos humanos. Y también el expresar el compromiso de respetar los derechos humanos. Y esto no viene a nivel de recursos humanos o a nivel de compras, sino que esto viene desde la alta gerencia. Esto viene desde juntas directivas, esto viene desde los directores o aquellos jefes. Si no se involucran aquellos tomadores de decisión y este compromiso no se aborda desde esas instancias, realmente no vamos a cumplir con los derechos humanos, porque son aquellos tomadores de decisión o son aquellos dueños de las empresas quienes deben de establecer el compromiso de respetar los derechos humanos. La debida diligencia debe ser una práctica de largo alcance que dé seguimiento constante a las evaluaciones de los riesgos o los impactos. Nosotros tenemos que hablar de debida diligencia pensando en que tiene que ser constante, en que debe de haber una evaluación de aquellos riesgos y que no vamos a quedarnos con una evaluación en el año 2022 y nuevamente no se va a volver a revisar, sino que debe de haber una actualización porque cada año tenemos o nuevos riesgos o nuevos impactos de las operaciones que estamos desarrollando. Y la debida diligencia, pues, es el proceso de gestión continuo que las empresas necesitan llevar a cabo para cumplir con sus responsabilidades de respetar los derechos humanos. Y esto solo se logra a través de cuatro pasos. Primero, el paso de identificar, luego prevenir, mitigar y responder a los riesgos e impactos sobre derechos humanos. Esos 6 pasos fundamentales para que nosotros podamos identificar, primero son el compromiso político, que como les decía anteriormente, este compromiso político viene desde los tomadores de decisión, desde la gerencia, desde los dueños de la empresa. Si nosotros no hacemos que ellos participen de este proceso, realmente no vamos a cumplir con las acciones de remediación en tema de derechos humanos. El segundo paso es que podamos identificar los riesgos que tenemos en nuestras operaciones, pero no solamente riesgos internos, sino también los riesgos que están asociados a nuestras partes interesadas, a las comunidades en las que operamos, los riesgos que están relacionados a nuestra cadena de valor. El tercer paso son acciones para prevenir o mitigar los riesgos. Si ya hemos identificado los riesgos, tenemos que prevenir que se puedan desarrollar y poder mitigar el impacto de los mismos. El seguimiento de sus progresos, si no hay un seguimiento sobre la aplicación de un plan de acción para mitigar, realmente no vamos a medir qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo para poder mitigar los riesgos. Comunicar lo que se está haciendo. Como sabemos, lo que no se comunica, lo que no tiene un respaldo, es como que no lo estuviéramos haciendo. Debemos de comunicar lo que la empresa y las actividades que está implementando para disminuir el impacto en los riesgos que hemos identificado en nuestras actividades y el compromiso para aquellos afectados. Algunas empresas ya han generado algún impacto y ahora es el momento de mitigar y decir cuál es el compromiso que vamos a tomar con aquellas personas que han sido afectadas, en las que ya hemos pues incurrido, ¿verdad? Ya se ha desarrollado este riesgo, pero lo importante es que podamos establecer ese compromiso con aquellas personas que ya fueron afectadas. Y al identificar los riesgos tenemos que pensar en 3 clases de riesgos. Primero, el riesgo ocasionado por mi empresa, el riesgo que es ocasionado por las actividades que tenemos, por la razón de ser empresa. Luego, el riesgo ocasionado por la cadena de valor, que aquí debemos de evitar complicidad en tener tener contratada cadena de valor o relaciones con proveedores que tengan mano de obra infantil o que estén abusando de las prácticas laborales que se están implementando a nivel de la empresa y aquellos riesgos también que son ocasionados a mi empresa,
tenemos que identificar el riesgo que nosotros vamos a generar por la razón de ser empresa, el riesgo que puede ser generado a través de nuestra cadena de valor, pero también los riesgos que pueden ser generados desde la comunidad hacia la empresa. La identificación de estos riesgos, primeramente, para identificarlo, se debe de evaluar el riesgo de la empresa y debe de construirse un sistema a lo interno. No tiene que ser algo complejo ni muy sofisticado. Muchas veces vemos elaboradas matrices muy complejas y no hay nadie que pueda dar ni un debido seguimiento ni que se puedan ser aplicables al accionar que tenemos del día a día. También debe de responder a las características de la empresa y a las circunstancias de sus operaciones y de los países en los que están presentes. Muchas veces vemos algunos ejemplos de empresas multinacionales y queremos dar un copiar y pegar, pero no, debemos de adaptarnos a la característica de la empresa, al entorno en el que se desarrolla, a las circunstancias de nuestras operaciones para decir cuáles son realmente los riesgos que tiene nuestro accionar. Y sí podemos tomar ejemplos de otras matrices que se están desarrollando, pero tal vez para que nos sirvan de pauta o de guía para identificar, porque cuando nosotros comenzamos a pensar en el impacto que tenemos o en los riesgos que tenemos en el cumplimiento de derechos humanos, pensamos muchas veces solo al interno, pero no pensamos en otros riesgos que puedan estar asociadas a las actividades de nuestras operaciones como empresa. Y pues hablando, ¿verdad?, de nuestras comunidades, vamos a hacer un primer ejercicio para el cual voy a pedirle a mis compañeras que hagamos 5 grupos y vamos a hacer un mapeo de partes interesadas. Yo creo que aquí muchas de las empresas que están ya tienen o han desarrollado este mapa de partes interesadas. Aquí vamos a hacerlo un poco general, solo queremos conocer cuáles son aquellos actores que ustedes consideran relevantes dentro de las actividades de la empresa para que más adelante podamos trabajar con respecto a estos actores que ustedes han identificado en una matriz de riesgos de derechos humanos. Vamos a pasar a las salas 10 minutos y vamos a hacer un mapeo. Ustedes decidirán si quieren una empresa como voluntaria dice, bueno, quiero ofrecer, yo soy de la empresa tal, para que desarrollemos el mapeo de mi empresa, o pueden irlo desarrollando de forma individual y generando aportes entre sí. Se les va a compartir un link para que ustedes puedan descargar un documento de Word en donde van a ingresar y van a colocar cuáles son sus partes interesadas. En el primer círculo, colocando a la empresa. En el segundo, aquellas partes interesadas que consideran que son más relevantes para sus operaciones. Y en el tercer círculo, aquellas que ya son actores secundarios. No sé si tienen alguna duda antes de pasar a las salas. Elena, ¿me ayuda si hay algo en el chat o si alguien quiere levantar la mano? Vamos a tener, como les dije, 10 minutos para ir a las salas y hacer un mapeo de partes interesadas, algo pues rápido o sutil, podríamos decir, porque lo que queremos es que ustedes comiencen a pensar en materia de derechos humanos, cuáles son aquellas también partes interesadas relacionadas a la empresa y que más adelante estas partes interesadas nos van a servir para poder identificar los riesgos en una matriz de riesgos de derechos humanos. Permítame, estoy terminando de colocar aquí a los participantes. Lo que pasa es que hay más de lo que habíamos. Ok, ahorita ya los estoy. Si quiere, hagamos 6 grupos. Ok. Sí, porque. No. Tal vez si puede entonces solamente repetir las instrucciones mientras aquí ya termino de asignar las últimas personas. Okay. Y denle en print de pantalla las instrucciones para que las tengan a la mano. Bueno, como les dije, ahorita vamos a pasar 10 minutos, vamos a trabajar en equipos y vamos a ver si una empresa decide que se trabaje sobre el mapeo de partes interesadas de su empresa o que quieran trabajar de forma individual, pero que puedan generarse la discusión en el grupo.
La intención es que puedan identificar aquellas partes interesadas relacionadas a las operaciones diarias de la empresa y que más adelante esto nos sirva de insumo para trabajar la matriz de riesgos de derechos humanos. Este es un ejercicio bastante rápido. La intención solamente es que ustedes puedan tener un mapeo, así como lo pueden ver en este ejemplo, y que puedan definir aquellos actores que consideran relevantes para sus operaciones. Excelente. Bueno, estamos listos entonces para abrir los 6 grupitos. Listo, son las 11:05. ¿Cuánto? Regresamos a las 11:15. Ok. Disculpe, ¿cómo se organizaron los grupos? A mí no me llegó ninguna invitación para entrar a otro grupo. Ahorita ya le estoy. Gracias, Elena. Ahorita ya les está apareciendo.
estaban dentro de cada. Y la intención es que podamos, como les dije, identificar aquellos riesgos que tenemos en las operaciones diarias de nuestra razón de ser empresa y que podamos llevar este ejemplo en la práctica para implementarnos dentro de la empresa. Aquellas empresas que todavía no habían trabajado en una matriz de riesgos de derechos humanos, que este ejercicio sirva para tener la pauta y que pues más adelante, ¿verdad?, puedan validar estos riesgos con sus partes interesadas. Tienen que saber que una vez que se trabaja una matriz de riesgos, lo importante no solamente es la identificación, sino qué vamos a hacer para remediarlos y también involucrar a aquellas partes interesadas en las que hemos identificado que estábamos afectando o que había un riesgo en las operaciones diarias de nuestras actividades. Vamos a ver qué equipo quiere presentarnos. Como les dije, tenemos 3 minutitos, algo rápido. Y si no, pues Elena nos va a mandar aquí a un grupo. ¿Puede levantar la mano el grupo que vamos a ver? Dice Carlota, dice que se puede compartir la matriz al chat. Sí, o creo que igual puede compartir la pantalla. Sí, puede compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Quién va a presentar? ¿Qué grupo? El grupo que... Ahí está Natalia levantando la mano. Vamos a ver. ¿Puede habilitarle, por favor, la cámara y el micrófono a Natalia? Gracias. Ahí está. ¿Ahí pueden ver? Ahí está bien. Ok, buenos días a todos. Usamos de ejemplo Camosa y pusimos unos puntos bien generales tomando en cuenta la perspectiva de Camosa hacia los derechos humanos, y entonces le dimos prioridad a lo que es la falta de visualización sobre los temas de derechos humanos. Creemos que eso es como el pilar. Todas estas cosas son muy importantes, pero si no conoce los derechos humanos no podemos seguir identificando riesgos. Entonces lo que no se comunica no se conoce, como dijeron más temprano. Entonces pues le dimos prioridad a esto. Y más que nada enfocándose que esto puede causar un mal clima laboral si la gente no conoce sus derechos y la situación en la que está. Y pues siempre como buena práctica la comunicación oportuna, transparente y la capacitación constante para que colaboradores nuevos que entren, colaboradores viejos o cambios que hayan en los temas de derechos humanos, que todo el tiempo se le dan diferentes prioridades. Entonces esas serían las actividades y pusimos como responsables de recursos humanos. Los horarios laborales extensos fue otro punto también que es bien delicado, es algo que también afecta mucho el tema para el clima laboral, las enfermedades, la calidad de vida, que tan importante es ahora, ¿verdad? Eso de una empresa feliz, una empresa en donde los colaboradores tienen buena actitud. Entonces, también igual como la anterior le pusimos un nivel de riesgo alto, y lo que hicimos fue pues la revisión de reglamento interno y código de trabajo para mejorar esto, así igual como revisar procesos y cantidad de colaboradores que puedan haber que sea suficiente para que la gente no tenga que trabajar las horas extras. Generalmente esto viene por falta de personal. Luego, accidentes laborales y malpraxis, eso también lo tenían como ejemplo, lo dejamos porque esto en algunos casos pues es por falta de prácticas justas, también de capacitación, de materiales que se le entregan a los colaboradores para que puedan hacer su trabajo bien, y le dimos medio porque no es, en el caso como ejemplo Camosa, no es donde más se concentran los problemas. Entonces le dimos medio. En otras compañías, tal vez de manufactura, etcétera, podría ser un nivel alto. Y luego pusimos una cosa muy importante que es no conocer los procesos y reglamentos de los proveedores. Siempre se nos queda por fuera. De repente desarrollamos la matriz interna, pero no estamos tomando en cuenta qué tipo de proveedores tenemos. Y eso es bien importante porque le estamos dando negocio tal vez a un proveedor que no esté cumpliendo con las leyes, que esté pagando el salario mínimo, contratando mano de obra infantil. Entonces le dimos un nivel de riesgo baja porque no es algo que sea responsabilidad directa nuestra, pero sí es importante tenerlo para ser una empresa responsablemente social, y decidimos que se podía hacer por parte de responsabilidad social, el departamento responsable, una evaluación de proveedor para ver que hagan con el cumplimiento de los reglamentos y las leyes laborales, y también alianzas
estratégicas para mejores prácticas, para que tengamos capacitaciones y compartir buenas prácticas con los proveedores para que ellos sepan cómo llevar el reglamento y las leyes laborales nacionales. Gracias, gracias por el apoyo, Natalia. Creo que aquí tenemos una mano levantada de parte de Luis. Sí, es que quería hacerle una pregunta sobre la matriz. Vi que uno de los riesgos en cuanto a accidentes de trabajo y malas prácticas lo tiene como medio. Entonces sí me da curiosidad por qué no lo puso como alto. Fue porque es por el giro de la empresa. Porque no es una empresa que fabrique, que manufacture, entonces la cantidad de accidentes no es muy grande. Entonces por eso lo pusimos medio. Sí es importante, pero no es la prioridad en lo que estamos hablando de los derechos humanos. O sea, las otras tienen más prioridades. Recuerde que como es una matriz y cada quien decide cuál es su prioridad, esta parte no está tan descontrolado dentro de la compañía, entonces por eso le pusimos medio. No porque no sea importante, sino que eso es la categoría dentro de las operaciones actuales. Tal vez solo para aportarle un poquito a Natalia, recuerden que también el nivel se establece según la incidencia. Si no es una empresa en la que hay muchos accidentes, podría ser por eso el nivel de relevancia que han considerado. Posiblemente alguna otra empresa lo consideraría alto. Recuerden que esto va a depender mucho de la percepción de la empresa y de la validación, porque a nivel interno podemos decir, o a nivel de recursos humanos podemos decir que es nivel medio, pero una vez validamos con los colaboradores, nos van a decir que es alto. Entonces, es importante tomar en cuenta la validación de estos, del nivel de riesgo que tienen los riesgos que hemos identificado. Muchas gracias por la presentación. Tal vez más adelante ustedes puedan tomar el tiempo para poder identificar esos riesgos y evaluar realmente cuál es el nivel de impacto que tiene cada uno de ellos y hacer un plan de remediación sobre esos impactos. Ahora vamos a continuar con la presentación porque ya nos queda pues poco tiempo. Y vamos a hablar sobre algo importante. De nada nos sirve decir que tenemos una matriz de riesgo, que hemos identificado aquellas partes interesadas que forman parte del proceso, si no tenemos una política interna, una política que nos dé las pautas y que nos hable sobre esos procedimientos. Todo esto nuevamente lo logramos a través de la debida diligencia, que está remarcada en los principios rectores del 17 al 21. Primero, debe de haber una persona responsable con los recursos suficientes para su implementación. No solamente decimos, vamos a designar a recursos humanos que crea una política de derechos humanos, sino que debe de haber el recurso suficiente para que se implemente, para que se capacite el personal, para que haya formación, para que haya capacidad de réplica y también comunicación de lo que estamos haciendo. Si la persona de la organización trabaja desde la cultura del respeto de los derechos humanos, podrá identificar aquellos puntos críticos en el trabajo que se genera y en los riesgos o impactos sobre los derechos humanos. Y esto nos va a servir para poder tomar mejores decisiones sobre la actuación responsable de la empresa. También debe de ser parte de la cultura de la empresa, no solamente por cumplir con un indicador de responsabilidad social, sino que debe de ser parte de aquella cultura que nos hace ser esa razón de empresa. Tiene que ser referente para las personas que trabajan en la empresa y no solamente para decir que vamos a cumplir con los indicadores de derechos humanos de una materia de la ISO 26000. Es importante también que podamos incorporar los derechos humanos en los procesos de desarrollo profesional de los colaboradores. Saber que si hablamos de derechos humanos es en pro y para el desarrollo de las personas que trabajan en nombre de la empresa. Una política de derechos humanos debe ser construida con la participación de los colaboradores, de aquellos que están en el día a día, porque son ellos los que pueden desarrollar o que pueden identificar aquellos posibles riesgos en derechos humanos. Es verdad que recursos humanos toma decisiones sobre las actividades o que gerencia o que gobernanza lo hace, pero es aquel que está en el día a día el que sabe los posibles riesgos. Por eso vuelvo y les recalco que lo importante de este proceso es la validación de los riesgos que nosotros hemos identificado.
y que una vez pasemos a ese proceso de validación, posiblemente van a surgir nuevos riesgos que no habíamos visto porque solo estábamos proyectándonos hacia lo interno o hacia cierto grupo en específico que forma parte de nuestra cadena de valor o de nuestros stakeholders, pero es aquí donde tenemos que tomar en consideración la importancia de la opinión de aquellos que forman parte de nuestros stakeholders. Es por ello también que la primera fase en la elaboración de una política debe ser la sensibilización y capacitación en materia de derechos humanos. No podemos decir que vamos a trabajar una política si ni nuestros colaboradores que forman parte de la empresa conocen qué son los derechos humanos o tienen una idea de cómo pueden afectar ellos los derechos humanos de otras personas. La implementación, nuevamente, de la debida diligencia se logra a través de una política aprobada, afecta a toda la empresa y todos deben conocerla, entender de qué forma esta condiciona las actividades y las decisiones de sus funciones y puestos. Las políticas deben de darse a conocer y deben de comunicarse con todos los niveles de la empresa. Las medidas que incentiven y desincentiven los comportamientos y resultados y avances en las líneas de los compromisos establecidos en las políticas. También la formación y la sensibilización son esenciales para la cultura de prevención. Tenemos que sensibilizar a nuestro personal para tener esa cultura de prevención y así como la resolución de aquellos dilemas o aplicaciones y prácticas de los compromisos, así como tener o contar con un comité ético, tener un código de ética que también respalde la política de derechos humanos. Una política de derechos humanos es exitosa si y solo si ha servido para evitar o remediar los impactos que las actividades empresariales tienen sobre los derechos humanos y también por la eficacia con el resultado para no perder la credibilidad y legitimidad. Tenemos que tener ese resultado, que lo que estamos haciendo es creíble, es legítimo, no solamente es un copiar y pegar de una política de otra organización que no tiene nada que ver con el diario vivir de una empresa. ¿Y por qué son importantes los derechos humanos en el mundo de los negocios? Primeramente, porque las sociedades respetuosas de los derechos humanos son más estables. Si tenemos empresas que son respetuosas de los derechos humanos, también van a ser empresas más estables y empresas que van a tener una mejor reputación en el entorno en el donde se desarrollan. Porque se promueve un mejor ambiente para el desarrollo empresarial y comercial. Las empresas y la oportunidad y la responsabilidad de ayudar a mejorar los estándares de derechos humanos. Todas estas empresas que participan o que promueven el respeto de los derechos humanos tienen una corresponsabilidad con aquellos actores que forman parte de sus stakeholders. También esto resulta relevante para sus fines empresariales y comerciales. Si somos empresas que cumplimos con el respeto y la promoción de los derechos humanos, vamos a tener mejor credibilidad en el entorno donde nos desarrollamos y también vamos a poder obtener pues mejores clientes o vamos a cumplir con aquellos requerimientos de clientes internacionales. ¿Por qué mi empresa debe de incorporar entonces el enfoque de derechos humanos? Cuando una empresa decide implementar políticas en materia de derechos humanos, obtiene beneficios compartidos, respeto de sus competidores y promueve sociedades y mercados sustentables. Y estas son ventajas directas, pero también tenemos ventajas indirectas, como aquellas que ayudan a neutralizar y mitigar los diversos riesgos que podemos identificar a lo largo de nuestras operaciones. ¿Y cómo entonces nos podemos beneficiar con el cumplimiento de los derechos humanos en la empresa? A lo interno, porque generamos un buen ambiente de trabajo, porque se mejora la productividad de nuestros colaboradores al tener un ambiente en donde se respeta sus derechos como individuo, porque podemos identificar podemos contar con la identificación de aquellos colaboradores con la empresa, se sienten que forman parte de la empresa porque se toma en cuenta su decisión o su opinión. Porque hay mayor estabilidad laboral, tenemos menos índices de rotación, la solidaridad de los empresarios con los colaboradores
y porque evitamos juicios innecesarios. Al cumplir con todas estas directrices, evitamos que se puedan generar problemas para la empresa. ¿Y cómo se puede beneficiar el cumplimiento de los derechos humanos a lo externo? Primero, porque fortalecemos el Estado de Derecho. Fortalecemos esa toma de decisión o el impacto o la incidencia que podemos tener como empresa en el entorno donde nos desarrollamos, porque promovemos la seguridad jurídica, la paz social y porque también atraemos las inversiones extranjeras cuando somos empresas que tenemos cumplimiento en el tema de derechos humanos. Mejora la imagen corporativa, mejora la forma en la que nos ven como empresa. Hay mayor exigencia también de organismos financieros internacionales en cuanto al tema de cumplimiento de derechos humanos y por ende, al cumplir con estos lineamientos, cumplimos con las expectativas de estos organismos y porque nos abre oportunidades de expansión. Nos abre oportunidades para poder contar o abrir a nuevos mercados cuando nosotros cumplimos con estas medidas de derechos humanos. Y ahora les pregunto, ¿quién es el garante de los derechos humanos? Nuevamente vamos a ingresar al link que les compartimos de Mentimeter y si no, igual pueden hacer el escaneo del código QR. Vamos a dar unos segundos para que puedan hacer el escaneo y vamos a pasar nuevamente a la otra presentación. Bueno, todavía no ha ingresado ninguna persona. Vamos a esperar. Listo, vamos viendo, vamos viendo. ¿Quiénes creen ustedes que es el garante del derecho humano en Honduras? ¿Serán las sociedades, serán las empresas o será el Estado y sus instituciones? Ok, vamos a dar unos segunditos más para, ya estamos sobre la hora y no queremos pues pasarnos mucho tiempo, pero sí queremos terminar, ¿verdad? Pues la presentación del día de hoy. Bueno. Como ustedes pueden ver, algunos consideran que es el Estado, otros la empresa y otros la sociedad civil. Pero realmente el garante de los derechos humanos en el país es el Estado. Perdón. Y el garante, como les dije, es el Estado. El Estado es quien tiene la función o la responsabilidad de proteger y de garantizar la protección del ejercicio de los derechos humanos. Las empresas tienen el deber de respetar, de no vulnerar aquellas acciones o omisiones de ejercicio del goce de los derechos humanos. Y ambos, tanto el Estado como las empresas, tienen la función de remediar por parte del Estado investigar primero y juzgar y sancionar, y por parte de las empresas facilitar el acceso a mecanismos de quejas y reclamos y facilitar el acceso a la justicia y a compensar y reparar. Entonces, el garante de los derechos humanos es el Estado y la función de la empresa es la función de remediar y respetar el impacto sobre los derechos humanos. Algo que quiero que podamos ver rápidamente es las acciones que se pueden desarrollar para evitar esa complicidad. Primero, que podamos identificar aquellas funciones dentro de la compañía que estén en mayor riesgo de ser ligadas
abusos de derechos humanos, incluso si es posible en la fase de planificación o preinversión en un proyecto. También desarrollar una evaluación del impacto del desarrollo humano en lo que se realice en un análisis de funciones de su propuesta de inversión y su posible impacto en los derechos humanos, ya sea en la comunidad o en la región. Y cuando hablamos de estos impactos, estamos hablando de la discriminación de grupos vulnerables, aquel impacto que puede haber sobre la toma de decisiones en cuanto a la religión, la raza, el género, las enfermedades, la discapacidad, todos estos temas de discriminación que todavía son latentes dentro de las empresas. La discriminación en aquellas personas de grupos vulnerables como las personas con discapacidad, que ya se ha fortalecido mucho a través del trabajo de Fundarse, a través del diplomado para formar a las personas en cuanto al tema de discapacidad y cómo poder tratar a las personas que padecen alguna discapacidad, y en cuanto al acceso indicado dentro de cada una de las empresas. Cómo se puede ver afectado las personas por ser de una etnia o de una raza en específico, y que todavía lo vemos dentro de nuestras empresas y lo tomamos como chiste o lo tomamos como algo gracioso, pero las personas se ven afectadas por pertenecer a una etnia en específico porque muchas veces son juzgados o criticados. Las prácticas que tenemos como empresa, esas prácticas laborales, el poder contar o decir que tenemos acceso a servicios médicos, el contar con jornadas laborales adecuadas, el tener un salario digno, las prácticas disciplinarias y de despido que se manejan dentro de las empresas, que realmente sean las adecuadas y que no sean arbitrarias, el contar con un comedor o con un espacio de cafetería para poder tomar nuestros alimentos, el espacio que todos debemos al ocio y con respecto a nuestras vacaciones, la protección de la maternidad. Muchas empresas, cuando una mujer todavía estamos viendo, una mujer se embaraza, son despedidas porque no hay una protección en la maternidad. El desarrollo humano, la formación y la capacitación son prácticas laborales que están relacionadas directamente al cumplimiento de derechos humanos y que debemos de tomar en cuenta al momento de realizar esos riesgos y de revisar el impacto que tenemos. La gestión responsable de nuestra cadena de valor, que estaba viendo en el ejercicio que lo ponían como un impacto medio o bajo, pero realmente es un impacto alto, que nos vengan a evaluar a nosotros como empresa quiénes forman parte de nuestra cadena de valor y que nosotros no hayamos considerado que son empresas que tienen contratada mano de obra infantil, que no cuentan con pagos dignos, que no cuentan con las medidas de salud y seguridad ocupacional, que no se brindan el equipo. También esas jornadas extensas, que nuevamente vuelvo a repetir, son cosas que muchas veces nosotros no evaluamos dentro de nuestra cadena de valor o dentro de nuestros proveedores, pero que sí tenemos el compromiso y debemos de tener la exigencia con los mismos. Evaluar esas prácticas de los proveedores, desde el trabajo forzado, la explotación de menores, los salarios y los beneficios que se brindan, las prácticas no discriminatorias, el respeto a la dignidad de las personas, la salud y la seguridad ocupacional, que se brinden todos los equipos necesarios, la protección del medio ambiente, el impacto que puedan tener por el día a día de sus actividades, que cumplan con las leyes y regulaciones y otros requisitos legales, la ética en el desarrollo de los negocios y que sean agentes proveedores o del proveedor, que tenemos que saber que vamos a tener relaciones con diferentes actores. Y algo importante también que muchas veces no tomamos en cuenta es el derecho de nuestros consumidores, el derecho humano que realmente estamos ofreciendo, el producto de calidad, esa letra pequeña que todavía nos hace ofrecer un producto engañoso, que realmente cuente con la información clara del producto, de sus componentes, de lo que estamos entregando, que no pongamos aquellas fotografías con un producto que no va a ser el que va a recibir realmente el consumidor final, que entreguemos lo que estamos ofreciendo. Y pues en base a esto ustedes pueden evaluar más adelante cuáles son los riesgos en materia de derechos humanos que tal vez no vimos en el ejercicio anterior porque solo lo estábamos viendo de forma interna. Ahora hay que reflexionar
hacia esa forma externa, hacia esa cadena de valor, hacia esos proveedores, hacia esos clientes, en donde todavía estamos incumpliendo en el tema de los riesgos de derechos humanos. Y ya para finalizar, los voy a invitar a que nuevamente vuelvan a ingresar a esta trivia. Aquí vamos a terminar con una trivia de derechos humanos, ver qué tanto aprendimos en el curso. Sabemos que 2 horas es poco tiempo para hablar de derechos humanos y de riesgos de derechos humanos, pero es una pauta para ustedes como empresa, que vayan y hagan la tarea y puedan identificar realmente cuáles son los riesgos de sus operaciones diarias. Así les voy a pedir que pues nuevamente o escaneen o ingresen a través del link y vamos a pasar a la página para ver quién es la persona más rápida. Aquí vamos a evaluar 2 cosas, la persona más rápida y la respuesta correcta. Vamos a ver quién es el ganador de esta trivia. Listo, ya están ingresando. Tenemos 7 participantes. Vamos, somos muchos. Hay 50. Ok, vamos a ingresar. Y la primera pregunta dice, ¿cuántos son los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Son 30, 25 o 31? Tal vez Jocelyn puede compartir el link al chat. Algunos que no pueden escanear con el celular, les pueden compartir el enlace. Sí, vamos a dar entonces unos segunditos, por eso es que todavía no pueden. Y sí, realmente son 30 derechos universales. Son 31 principios rectores de empresa y derechos humanos, que estas son, como les dije, las directrices y pautas que se han creado a nivel de empresa para que nosotros podamos implementar los derechos humanos. Pero los derechos humanos establecidos son 30 derechos humanos. Ok, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver quién va a la cabeza. Bueno, aquí nos aparece como Tinky, después nos van a decir quiénes son. Algunos tal vez están todavía anónimos, pero sí nos interesaría saber quién es la persona que gana. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Pueden los derechos humanos ser una herramienta para mejorar la gestión de la empresa y su recurso humano? ¿Qué piensan? ¿Realmente los derechos humanos nos servirán como una herramienta o solamente son un agregado? Pues sí, felicidades. Realmente los derechos humanos son una herramienta de gestión. Esto nos permite mejorar la productividad, la relación con los colaboradores, la relación con nuestras partes interesadas. Vamos a ver quién va ganando. Recuerden que aquí vale la respuesta más rápida y también la respuesta correcta. Y tenemos a Natalia a la cabeza. Siguiente. Los principios de los derechos humanos son que son universales e ilimitados, que son universales e interdependientes o que son dependientes e ilimitados. Y sí, son universales, interdependientes, son progresivos y son limitados. Entonces, si vamos bien, vamos a ver quién va ganando.
Está reñido. Ahora tenemos a Nelly. Continuamos. Solo nos faltan 2 preguntas. Los tipos de discriminación socialmente aceptados son la discriminación social, la discriminación por religión, la discriminación hacia las personas con discapacidad o ninguna es correcta. Es increíble y que todavía podemos ver, nosotros creemos como individuos que hay discriminación socialmente aceptada. Ninguna discriminación es socialmente aceptada. No debería de haber discriminación para ningún tipo de persona, ni por su religión, ni por su raza, ni si es porque tiene una discapacidad o porque pertenece a algún tipo de organización. Ningún tipo de discriminación es aceptada o debería de ser aceptada por la sociedad. Y tenemos a Nelly siempre a la cabeza. Vamos a ver ahora la última pregunta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Qué consideran? Muy bien. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Ese es el principio de los derechos humanos universales, que todos somos y nacemos libres. Agradezco, ¿verdad?, a todos por su tiempo. Vamos a ver quién fue la persona que respondió más rápido y la persona que pues contestó correctamente. Bravo, un aplauso para Nelly. Excelente. Muy bien, vamos a invitarles a abrir sus cámaras para poder tomarnos la fotografía. Ya, esta es la última parte y por favor abran el link y luego más tardecito cuando ya tengan un chancecito, los que no han terminado de completar la evaluación del webinar, le vamos a agradecer que nos ayuden con esta evaluación. Muy bien, vamos a pedirles a todos que puedan abrir su cámara para tomar la foto. Si puede dejar de presentar, Joyce, por favor, para colocar ahí a esta. Excelente. Nos ayuda Jocelyn con la foto. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy en el webinar. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo. Como les dije, sabemos que el tema de derechos humanos muchas veces es complicado. Es un tema difícil de tratar, pero que tenemos una realidad dentro de nuestras empresas y que tenemos que trabajar. O sea, es algo que se ha dejado al margen o que hemos visto complicado de ejecutar, pero ya estamos en el tiempo de generar acciones a nivel interno para también poder tener una proyección a nivel externo. Excelente. Bueno, en este momento pueden sonreír. Los que tienen mascarilla, pues sonrían con los ojitos. Vamos a ver aquí. Permítanme un segundo. Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítame que salió un mensaje acá y de los que están escribiendo. Okay. Ya vamos. Tal vez ahorita no escriban, ahorita que está tomando la foto. Sí. 1, 2, 3. Ok, vamos con el segundo grupo. Aquí sí faltan varios con cámara, pero igual vamos a tomar la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y que tengan un buen provecho. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes.